Muy buenos días, hermanos y amigos que nos honran con su visita. Entramos al sermón número 10 de esta serie tomada de Hebreos. Ruego y suplico total concentración en el tema, porque el mensaje particularmente de hoy es un mensaje muy profundo doctrinalmente hablando. Al final de este mensaje quisiera que todos nos llevemos las siguientes lecciones. Es un error volver a los ritos, ceremonias y tradiciones que no conducen a la vida espiritual profunda. Solo tenemos un sacerdote, y es Jesucristo, sumo sacerdote. Dos preguntas va a responder el libro de Hebreos capítulo 7 respecto a el sacerdocio de Cristo. Dos preguntas. La primera es: ¿por qué solo Jesucristo es el único sumo sacerdote aprobado por Dios? Y la segunda: ¿por qué el sacerdocio de Cristo es superior al de Moisés, al de la ley, al sacerdocio levítico? Esa segunda pregunta la vamos a responder, o Hebreos, el capítulo 7, responde esa pregunta. Antes de entrar al mismo capítulo 7, deseo resaltar cuán importante es el libro de Hebreos. Quiero, amados hermanos, que ustedes valoren en su justa dimensión la importancia de este libro. Miren, en el Nuevo Testamento hay libros que son clave para la comprensión del plan de Dios. Tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Es clave para entender la divinidad de Jesús y su humanidad al mismo tiempo. Tenemos que Romanos es clave para entender la salvación que tenemos en Cristo. Apocalipsis es clave para entender la victoria final de Dios sobre el mal. Y Hebreos es clave para entender la conexión que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hebreos dice que el Antiguo Testamento apunta a Cristo y que todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra, es una figura, una representación de las verdades y realidades y cumplimientos en Cristo. Eso es lo que presenta Hebreos. Hasta ahora, en estos primeros 6 capítulos que hemos estudiado de Hebreos, hemos visto hemos visto primero una gran verdad, una gran doctrina, que es la humanidad y la divinidad de Cristo. Hebreos ha expuesto en los primeros 4 capítulos esta doctrina. El Hijo de Dios, divino en su naturaleza, se hizo hombre, se encarnó, se hizo miembro de la raza humana. Su sacrificio es por todos nosotros en nuestra representación. Ahora el autor también expone el sacerdocio de Cristo. Ahora, quiero que sepan que desde el capítulo 4 el autor ha venido introduciendo esta doctrina. Jesucristo es sumo sacerdote. Noten esto.
él habla de un tal Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Miren, Melquisedec no es un personaje famoso en la Biblia. No destaca por ninguna hazaña, por ninguna obra que haya hecho, como Sansón, por ejemplo. Es más, probablemente ni siquiera es estudiado este personaje. Nunca ha sido un tema en la escuela dominical o en la escuela bíblica de vacaciones. Y tal vez algunos de ustedes están oyendo por primera vez ese nombre, Melquisedec. Pero este personaje es muy importante. Ahora también quiero decirles que Melquisedec es un personaje enigmático, misterioso en la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 es la primera vez que el autor introduce este tema. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Primera vez que el autor de Hebreos menciona el tema de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, quiero que tomen en cuenta a quiénes está hablando el autor. Él está escribiéndole a judíos que se han convertido a la fe. Judíos cuyas familias por generaciones, 1500 años, estuvieron bajo los ritos y ceremonias y el sacerdocio levítico. 1500 años. Y ahora el autor dice, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Cuando los lectores cristianos judíos leen esta declaración, sus ojos casi se les salen. Hay una sorpresa, porque ellos saben que solo la familia de Leví, los levitas, eran sacerdotes, y solo los descendientes de la familia de Aarón eran sumos sacerdotes. Así lo establecía la ley. Jesucristo no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y entonces, ¿cómo es que él ahora es sumo sacerdote? Y luego también, en el capítulo 5, versículo 5, dice, de la misma manera, Cristo no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Dios le dio ese honor, pues Él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también le dijo en otra parte de las Escrituras, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Noten esto, aquí en capítulo 5 de Hebreos, versículos 5 y 6, el autor vuelve y dice, Jesús es sumo sacerdote, no de la clase de Aarón, no del sacerdocio levítico, sino de la clase de Melquisedec. Entonces, y que fue Dios mismo quien lo nombra sumo sacerdote. Luego continúa en Hebreos 5, en el versículo 10 y 11 dice, y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase que Melquisedec. Tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Entonces noten esto, el autor se siente, él quiere poner la quinta en la velocidad de este vehículo que él va conduciendo. Pero él se siente detenido y tiene que regresar a primera. ¿Por qué? Porque sus lectores no están en la capacidad de entender las profundas verdades que él quiere comunicar acerca de este tema, el sacerdocio de Jesucristo. Ustedes se han vuelto lentos para entender. Ustedes se han estancado. Y aquí él empieza un largo paréntesis
Él detiene la exposición del tema. Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo detiene para hacer una exhortación a que dejen el estancamiento, que dejen ese estado espiritual de infantilismo espiritual y que crezcan espiritualmente, que aprendan, para que tengan la base, para que comprendan lo que Él quiere enseñarles. Melquisedec en la historia. Quiero decirles esto, miren, les dije que Melquisedec es un personaje enigmático y misterioso. Solamente en toda la Biblia solo se menciona en 3 pasajes, en 3 libros de la Biblia. La primera vez es en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Y rápidamente se menciona solo en esos 3 versículos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14, 18 al 20. Noten esto. Ustedes, estudiantes de la Biblia, saben cuál es el contexto. Hubo una guerra en la que los habitantes de Sodoma y de otras ciudades fueron atacados, y Lot, el sobrino de Abraham, fue llevado cautivo. Le llegó la noticia a Abraham de que su sobrino había sido llevado cautivo con todos sus familiares y bienes. Entonces Abraham armó más de 300 siervos que él tenía en su propia casa e hizo una alianza con 2 o 3 jefes tribales de la zona. Armó un ejército, fue en persecución, atacó de noche y rescató a su sobrino Lot con todo lo que tenía. Cuando él venía victorioso, Abraham le sale al encuentro este personaje, Melquisedec, rey y sacerdote. Fíjense, aquí hay una controversia, una discusión entre los estudiantes de la Biblia, los eruditos. ¿Qué era este personaje Melquisedec? ¿Era un hombre real de carne y hueso o era una teofanía? Esta palabra se emplea para hablar de una manifestación visible de Dios. Este Melquisedec era un hombre real que vivía en esta ciudad llamada Salem. No la confundan con Jerusalén. Este es otro sitio. Rey y sacerdote. Le sale al encuentro y le da pan y vino, o sea, alimento, a Abraham. Y entonces este Melquisedec bendice a Abraham y bendice al Dios Altísimo. Una doble bendición. Y entonces Abraham le da los diezmos de todo y él los recibe. Ahora, no sabemos si era una teofanía. Pareciera que no. Pareciera que este personaje Melquisedec sí de verdad existió y que era el último de los sacerdotes del Dios Altísimo. El mundo estaba lleno de paganismo, pero todavía prevalecía alguien llamado Melquisedec en una ciudad donde él era rey y sacerdote. Noten esto. Jesucristo, según la Biblia, tiene 3 oficios. Y Melquisedec encarna 2 de los 3 oficios de Jesucristo. Jesucristo es profeta, es rey y es sacerdote. Eso lo dice la Biblia. Y tenemos aquí a Melquisedec, rey y sacerdote. La segunda vez que aparece es en un salmo mesiánico, el Salmo 110, el versículo 4. Dice así este salmo, que todos los judíos lo consideraban
y lo estudiaban juntamente con Génesis 14. El Señor ha hecho un juramento y no va a desdecirse. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Salmo 110, el versículo 4. Repito, Salmo 110 era considerado por los judíos como un salmo mesiánico, es decir, un salmo donde se profetiza la venida del Mesías. Ahora, pero los lectores de la Biblia, los judíos, cuando leían el Salmo 110, estaban en un gran conflicto. Ellos entendían que el Mesías iba a ser el Salvador del mundo, pero ¿también va a ser sacerdote? ¿Cómo es esto? Si tenemos un sacerdocio, el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Aarón, ¿cómo es esto? Era la pregunta que ellos hacían. Pero noten, el autor de Hebreos capítulo 7 cita este salmo mesiánico, el Salmo 110, versículo 4. Ahora, la tercera vez que en la Biblia se menciona a Melquisedec es en el libro de Hebreos. Rey de justicia y rey de paz. Hebreos 7:2. Eso significa. Entonces repito, Melquisedec es una figura, una representación, un tipo de Cristo, sumo sacerdote para siempre. Ahora, Hebreos expresa muy bien por qué Melquisedec es figura de el sumo sacerdocio de Jesucristo. Hebreos 7, 1 al 10. Este Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. Y así, a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote para siempre. Aquí está la respuesta a la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Melquisedec es figura? Este sacerdote y rey es figura, es una representación de Cristo. No hay referencia en la Biblia a sus antepasados ni a sus descendientes. Él no tiene principio ni fin. Aparece en la Biblia así, en la historia. Él es una figura de Jesucristo. Sigue diciendo entonces Hebreos 7, versículo 4. Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que les había ganado a los reyes en la batalla. Así Melquisedec bendijo a Abraham. Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. La Escritura habla de Melquisedec como de uno que todavía vive. Dice Hebreos 7, versículo 8. Noten esto. ¿Quién es Melquisedec? El cambio del sacerdocio es necesario. Versículos 11 y 12. Dice así: el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Miren qué grandes doctrinas hay aquí para nosotros. El sacerdocio levítico ya no es vigente. Todos los ritos y ceremonias, todo lo que iba el contenido de esta forma de adorar a Dios, cumplió su propósito. Ahora, si ya el sacerdocio levítico no está vigente, entonces tampoco la ley de Moisés está vigente. Recuerden, estudiantes de la Biblia, la iglesia, los cristianos, oigan bien, escuchen bien esto. Nuestra doctrina se basa en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto.
Nosotros tenemos y leemos los libros del Antiguo Testamento porque para entender el Nuevo Testamento tenemos que conocer el Viejo Testamento. No hay manera de comprender el Nuevo si usted no lee y estudia el Antiguo Testamento. Encontramos inspiración al leer las escrituras del Antiguo Testamento. Nos inspiran las historias, nos edifican, pero para establecer doctrina no es el Antiguo Testamento. ¿Por qué en la Iglesia de Cristo no tenemos aquí una batería y un conjunto musical? ¿Por qué no tocamos instrumentos? No me digas el Salmo 150. Tengan en cuenta eso. Hay que hacer una hermenéutica correcta a la hora de establecer doctrina en la iglesia. Tomen en cuenta eso. Al cambiar el sacerdocio, hay que cambiar la ley. Lo dice el texto. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo el nuevo pacto. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Por qué en la Iglesia de Cristo no tocamos instrumentos musicales? Podríamos hablar de eso bastante, pero ese no es el punto hoy. Lo único que le estoy estableciendo es, el texto dice, si se cambia el sacerdocio, tiene que cambiarse la ley. Hebreos 7:13, y nuestro Señor, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. El modo del nombramiento del sacerdocio de Cristo es diferente también. Dice Hebreos 7:15, y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote según una ley que toma en cuenta elementos puramente humanos, sino según el poder de una vida indestructible. Porque esto es lo que Dios dice de él: tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase que Melquisedec. Solo tenemos un sumo sacerdote y ese es Jesucristo. Hay una mejor esperanza en Cristo también. Hebreos 7:18. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. La ley de Moisés no tenía como objetivo salvar al hombre, señalar a Cristo. Ese era el objetivo de la ley. Preparar al hombre para la venida de Cristo era el objetivo de la ley. Nunca para salvar. La ley señala lo que es pecado, pero la ley de Moisés no daba fuerza y poder al hombre para vencer el pecado. Eso lo dice Pablo en Romanos. Porque por medio de la ley de Moisés conocía el pecado, pero no tenía él la capacidad de hacer lo que era correcto. Solo en Cristo, que tenemos ahora el Espíritu Santo morando en nosotros. Tenemos un sumo sacerdote perfecto y su obra es eternamente eficaz. Hebreos 7:23 al 28. Los otros sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Noten esto, hermanos, tenemos un solo mediador, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo dijo Jesucristo. Él entró al lugar santísimo con la sangre de su propio sacrificio, porque Jesucristo es sacerdote y sacrificio a la vez. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Y su salvación es perfecta y es para siempre. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego, dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Jesucristo salva del pecado para siempre. En Cristo tenemos una mejor esperanza. ¿Por qué querer reavivar o revivir las ceremonias y ese tradicionalismo, ese ritualismo, si todo eso era una figura, una sombra? Tenemos un sumo sacerdote perfecto y su obra es eternamente eficaz. 26. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Miren, Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra a sumo sacerdote a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Miren, el sacrificio de Cristo es perfecto. Y el sacrificio de Cristo salva porque Dios ve la calidad del sacrificio. Santo, puro, perfecto, inocente. El sacrificio de Cristo es suficiente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Asimismo, Cristo murió una sola vez para salvarnos en el Calvario. Jesucristo no está muriendo cada vez. Murió una sola vez y resucitó una sola vez para darnos esperanza de que en el juicio final todos resucitaremos por el poder de Dios. El sacerdocio católico es falso. Miren, misas. El catolicismo te enseña que cada vez que el sacerdote, con todas sus vestiduras, está aquí en lo que ellos llaman falsamente el altar, la misa es un sacrificio de Cristo. ¿Sabes por qué? En la comunión católica no le entregan a los feligreses el vino, el jugo de uva. ¿Y por qué solo les dan la hostia, el pan sin levadura? ¿Sabes por qué? Porque ellos dicen que en el instante en que el sacerdote reza, ese vino, esa copa, el contenido se convierte en la sangre de Cristo. Y eso no es cierto. Entonces dicen, si se pasa la copa, se puede derramar la sangre de Cristo en el piso. Si alguien derrama un poquito. Cristo murió una sola vez. Nosotros no hacemos aquí el sacrificio de Cristo cada domingo. Ahora, para nuestros amigos que nos están visitando, en la iglesia de Cristo tomamos la cena del Señor todos los domingos, porque en las escrituras los primeros cristianos así lo hacían. Hechos 27, por ejemplo, es una cita. Hechos 27 es un ejemplo. E históricamente está comprobado. Así como también, oigan bien, y no vamos a hacer de esto un asunto grande de controversia, porque esto en realidad no es fundamental para la salvación. Pero vuelvo a referirme a los instrumentos musicales en la adoración. Escuchen, esa no es una doctrina para la salvación y no vamos a hacer de esto algo grande. Pero está comprobado históricamente que los primeros cristianos y por los primeros siglos no tocaron instrumentos musicales en sus cultos. Está comprobado. La historia, cualquier enciclopedia le va a decir a usted que los instrumentos musicales en la iglesia fueron introducidos siglos después, no al principio. Busquen, lean la historia. En la iglesia tomamos la Santa Cena todos los domingos
para recordar. Por eso en la Santa Cena nadie tiene que estar hablando, ni viendo el celular, ni riéndose, ni entrando, ni saliendo. Tiene que haber una concentración en el significado de la Santa Cena. ¿Por qué tomamos la Santa Cena? Para recordar el sacrificio de Cristo por mis pecados. Cuando estamos en el instante de la Santa Cena, todos debemos estar repasando mentalmente el Calvario, la cruz, la pasión de Cristo. Todos debemos estar leyendo el relato del Evangelio de la muerte de Cristo. Todos debemos estar concentrados en la muerte de Cristo por mis pecados. Por eso, porque los primeros cristianos lo hicieron domingo tras domingo. No es un rito, no es una ceremonia. Y escuchen bien, cuando comemos el pan y cuando tomamos la copa, no es para que mis pecados sean perdonados porque yo estoy tomándome eso y en este momento estoy siendo perdonado. Eso es falsa doctrina. Yo no tomo la Santa Cena para que mis pecados sean perdonados. Tomo la Santa Cena para recordar el sacrificio de Cristo por mis pecados. ¿Sí entienden? Y tenemos comunión. El pan tiene que ser sin levadura, necesariamente, no es cualquier pan. Porque en la Biblia la levadura simboliza pecado, corrupción. Y ese pan que nosotros bendecimos no es que es literalmente el cuerpo de Cristo. Es una representación, un símbolo del cuerpo de Cristo. Y el jugo que tomamos, jugo de uva, la Escritura establece, fruto de la vid. Y es un símbolo, no es la sangre de Cristo, es un símbolo, representa la sangre de Cristo. Vamos al supermercado, compramos las galletas, el pan sin levadura, compramos el jugo, venimos y oramos. Y la oración que hacen los que presiden, oramos para que usted bendiga este pan que representa el cuerpo de Cristo. Y con la oración es santificado. ¿Saben qué significa santificar? Apartar para un propósito divino. Entonces, algo que conseguimos en el supermercado, lo apartamos para un propósito santo. Y para nosotros en este momento, estos dos elementos representan, simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Confesión de pecados. Miren, pero la Biblia dice que debemos confesarnos unos a otros. No solamente tengo que ir y arrodillarme ante este hombre con vestiduras y hablarle de mis pecados y él no confiesa los suyos. Confesión de pecados es bíblico. Los confesamos a Dios y es necesario hablar con hermanos y hermanas. Aparte, hermanos, yo quiero hablar. Mire, he pecado y he hecho esto. Quiero que ore conmigo. Eso es bíblico. Y podemos hablar de ese tema otra vez. Pero lo que no es bíblico es que solo sea de una parte. Perdón de pecados. ¿Quién dice que un hombre tiene el poder y la facultad de Dios para perdonar los pecados de otros? Si el único que perdona pecados es Dios, nadie, absolutamente nadie puede decir, tus pecados te son perdonados. Por eso fue la controversia de los judíos cuando vieron que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Al paralítico, al que fue llevado cargado por 4, tus pecados te son perdonados. Este está diciendo una blasfemia. Solo Dios perdona pecados, y eso es cierto. Pero Jesucristo es Dios hecho hombre. De ahí, ningún hombre tiene. Casta y élite. El catolicismo, yo le pregunté a mis hijos mientras veníamos en el camino, ¿saben ustedes dónde, cómo y por qué se originó en la Iglesia Católica el sacerdocio?
Miren, lean historia, cualquier enciclopedia, busquen. Ahora, los católicos, miren, para hacer este estudio, toda la semana paso investigando. Y todas las organizaciones de la Iglesia Católica, cuando usted entre en Google, sacerdocio católico, muy pocos ensayos evangélicos usted va a encontrar, porque todo lo tienen acaparado en las redes. Organizaciones católicas, cuidado cuando usted busque en Google sacerdocio católico y usted va a abrir un sitio que habla a favor de que haya sacerdotes en la iglesia. Hermanos, ¿por qué volver a eso si el Antiguo Testamento ya fue abolido? ¿Por qué volver a esos rituales donde el hombre usa una vestidura especial y existe todo ese ritualismo? ¿Por qué? Si todo eso era figura, sombra. Por eso Hebreos capítulo 7 le está diciendo a los cristianos judíos que estaban tentados a regresar a la ley con todas sus tradiciones. ¿Por qué ustedes van a regresar a algo que no llena? ¿Por qué van a regresar a algo que no es el plan de Dios? ¿Por qué van a regresar a lo que es inferior? Cristo es mejor. Dios no quiere castas ni élites. No hay distinción en el reino de Dios. Esas vestiduras, nosotros nos vestimos con la santidad y la justicia. Escuchen bien. Todos los hombres y mujeres que sirven en la iglesia, por lo menos en la iglesia a la que yo pertenezco, tienen que tener un alto estándar de conducta, de ética, de moral. No tiene que haber pecados ocultos. No tiene que haber una doble vida. En la iglesia solamente hombres que tienen un alto estándar de ética, de moral, que pueden hablar y señalar el pecado mirando a los ojos, son los que deben presidir. No una casta, no una élite. Eso Dios no lo acepta. Y esos rituales, encender velas, todo. ¿De dónde salió esto de que cuando una persona muere en pecado, los parientes vivos tienen que hacer misas, responsos, novenarios y todo esto para que salga de un lugar que ellos inventaron, no está en la Biblia, el purgatorio? Mientras más misas, novenarios, responsos y todo hagan los parientes, va a ir saliendo poco a poco. Eso no dice la Biblia. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Y hasta donde yo sé, solo la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. No hay otro libro. Los niños que mueren sin bautizarse van al limbo. Doctrina falsa de la Iglesia Católica. El limbo, un lugar donde no es ni el cielo ni el infierno. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Jesús dice que el reino de los cielos es de los niños. Rituales, ¿qué dice la Biblia? Sacrificio vivo. Miren, doctrina de la Biblia, sacerdocio universal de los creyentes. Solo tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que hombres y mujeres somos sacerdotes en el reino de Dios. Miren, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2:9. Dos versículos. 1 Pedro 2:5 y 9 establecen una doctrina, y no son los únicos versículos. Apocalipsis dice que Dios nos ha hecho, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Doctrina, oigan bien, doctrina
de la fe cristiana verdadera, el sacerdocio universal de los creyentes. Hombres y mujeres pueden acercarse a Dios, no necesitan ir donde un sacerdote humano. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Ya lo hablamos en este estudio de Hebreos. Mediador entre Dios y los hombres. Ellos oraban a favor, ofrecían los sacrificios de las personas y también enseñaban la palabra de Dios. ¿No son funciones que cualquiera de nosotros puede hacer? Hebreos 13, 15 y 16, dos textos muy importantes. Yo quiero que ustedes abran su Biblia, por favor, y vean estos dos pasajes bíblicos. Me estoy refiriendo a sacerdotes en el reino de Dios. Dice así, Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos, y cuando miren ofrecer, automáticamente está hablando en un lenguaje sacerdotal. Ese es el contexto. Así que ofrezcamos. ¿Y quiénes son los que ofrecen ante Dios? Hombres y mujeres en el reino de Dios, sacerdotes. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Cristo Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Miren, el canto, cantar, cada vez que estamos aquí reunidos y estamos cantando a Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Estás ofreciendo un sacrificio espiritual a Dios por medio de Cristo Jesús. El canto es un sacrificio a Dios. Por eso decimos, tenemos que cantar con el espíritu y con el entendimiento. No le estás cantando a fulano, al que está a tu lado. Estamos adorando a Dios nuestro Padre. Amén. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dicho sea de paso, cuando hablamos de los instrumentos musicales en el culto, este es uno de los textos que nosotros en la Iglesia de Cristo citamos. El canto, la alabanza, porque aquí hace referencia al canto y no hace ninguna mención de instrumentos musicales, pero solamente lo estoy diciendo. No vamos a hacer de esto algo. Eso no es fundamental para la salvación, quiero decirles, pero es esencial y muy importante. Y por eso no nos vamos a enojar o molestar. Pero es un punto para que ustedes consideren. Versículo 16 dice así, Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Un segundo tipo de sacrificio que ofrecemos, ¿cuál es? Como sacerdotes, la ayuda mutua, hacer bien, ayudarnos, apoyarnos. Cada vez que usted da una ayuda en el nombre del Señor, usted está haciendo un sacrificio para Dios. No lo tome como que yo voy a dar para que Dios me dé 2 veces. Hay unas ideas falsas en el mundo pentecostal. En el mundo evangélico hay ideas falsas, surgieron doctrinas falsas. El evangelio de la prosperidad es una de esas. La otra doctrina de sembrar. ¿Qué tiene? Siembra, porque Dios te va a dar una gran cosecha. Cuidado con esas doctrinas materialistas. Eso no viene de Dios. Nosotros damos y ayudamos, contribuimos, y cuando es la ofrenda, no damos limosnas. Nuestras ofrendas, y quiero decir algo, escuchen, hermanos, necesitamos ser súper generosos a la hora de ofrendar los domingos. No porque yo reciba salario de la iglesia acá local, pero porque la iglesia lo necesita. Sé generoso a la hora de dar. Piensa, es una ofrenda para el Señor. La iglesia tiene que tomar esa responsabilidad de que la obra, luz, todo cuesta.
A veces me pregunto yo cuando alguien me dice, ¿y en la iglesia tienen Biblias para regalar? Yo digo, sí, pero las Biblias se compran. ¿Y de dónde sale el dinero para comprar las Biblias? Tenemos que ser generosos para dar. Dejemos de dar migajas a Dios en la ofrenda. Tienes que tomar conciencia. Todo cuesta. Apoya la obra de Dios. Da con generosidad. Prepárate de antemano para dar. Miren, Romanos 12, 1 y 2 extiende la explicación de lo que es el sacerdocio universal. Vean conmigo este texto, por favor. Romanos 12, 1 y 2. Miren, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Miren, habla de sacerdocio. Nosotros como sacerdotes, nuestra vida diaria es un continuo sacrificio. Por eso todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor para la gloria de Dios. Por eso el cristiano entonces, en su lugar de trabajo, en el colegio, donde sea que está, siempre lo hace para Dios, para que Dios sea honrado y glorificado. Nuestra vida es el sacrificio, nuestra entrega, nuestra obediencia a Dios. Tenemos un sumo sacerdote, y ese es Jesucristo. Él es el único mediador. Y todos nosotros somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Podemos orar, podemos ofrecer sacrificios. Nuestra vida es un continuo, debe ser un continuo sacrificio para Dios.